Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edgar Tarruey y una vez más les quiero dar la bienvenida a Menos es Más, el podcast. En Menos es Más, el podcast, queremos ser de ayuda para líderes cristianos o cristianos que estén comenzando en el Evangelio, sin importar si son jóvenes o adultos. Aquí queremos ser de ayuda dentro de nuestras posibilidades a todo aquel que tenga la clara intención de hacer algo en beneficio del reino de los cielos. Te estarás preguntando qué encontrarás en este podcast. Bueno, básicamente lo que tú podrás encontrar aquí es una clara invitación a reflexionar. Conversaciones, sencillos pero prácticos consejos, recomendaciones de libros, de películas y series. En síntesis, encontrarás ayuda para poder vivir el Evangelio de forma práctica. Te quiero dar las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y apoyar nuestro contenido. Si te gusta lo que estás escuchando, lo puedes compartir de forma totalmente gratuita. ¿Cómo? En tus redes sociales, lo puedes compartir a través de WhatsApp, en link, lo puedes compartir con tus amigos para que así, juntos tú y yo, podamos llegar a muchas más personas. Bien, ahora, sin más te dejo con No te vayas, un nuevo episodio de Menos es Más, el podcast. No te vayas no solo es el título de este episodio, también es el título de una canción de Ráfaga y una canción de Ricardo Montaner. La verdad es que ambas me gustan, pero no es de eso de lo que te quiero hablar hoy. Yo no sé tú, pero yo me crié escuchando y viendo las aventuras del Chavo del Ocho. Curiosamente, este chico que muchas veces cometía una que otra maldad hacía, y la verdad es que a veces no era él quien hacía las maldades, pero siempre le echaba la culpa a él. Siempre él era el culpable. Pero en uno de los episodios que llamó particularmente mi atención, el Chavo del Ocho toma una tela y construye una especie de maleta muy improvisada, echa en esta tela sus pocas pertenencias, le pone un palito y se la pone sobre el hombro y está dispuesto a irse de la vecindad sin decirle nada a nadie. De pronto la Chilindrina se da cuenta de que se va a ir el Chavo. Él era su amigo, así que le dice algo así como: Chavo, no te vayas, con una voz muy triste. Pero el Chavo estaba convencido de que se iba a ir. Ya no quería que lo culparan de las cosas malas, de las cosas negativas que sucedían en la vecindad. Es entonces cuando se escucha otra voz, es la voz de Kiko, uno de sus amigos, y le dice: Chavo, no te vayas. Finalmente, toda la vecindad le pide al Chavo que no se vaya. La pregunta que surge en este caso es: ¿por qué el Chavo se iba a ir sin decirle adiós a nadie? La verdad es que las despedidas nunca son sencillas. Despedirse no es algo que hagamos todos los días. Muchas veces es doloroso, muchas veces nos trae consecuencias, nos trae dificultad a la hora de despedirnos. Nadie se quiere despedir, porque muchas veces sufrimos al hacerlo. Ahora, si es que tú eres seguidor de Menos es Más, el podcast, probablemente te hayas dado cuenta que a principios de marzo, más o menos en la quincena, sin avisarle a nadie, sin despedirnos, simplemente dejamos de publicar para Spotify, para YouTube, y también dejamos de trabajar publicando en Instagram. Y al igual que el Chavo, no nos despedimos de nadie. Y creemos, y en realidad es básicamente porque las despedidas no son sencillas. Ahora, tú te habrás dado cuenta que esta situación fue repentina, no fue planificada, créeme, pero de pronto algunos de ustedes, no tantos, pero sí algunos de ustedes nos preguntaron ¿por qué? ¿Por qué dejamos de publicar? ¿Por qué dejamos de trabajar tan activamente como lo veníamos haciendo? Y la verdad es que la respuesta es mucho más sencilla de lo que tú piensas. Y respecto a esto, tuvimos alguna conversación, hicimos algunas reflexiones y nos vimos enfrentados a la realidad de que debíamos darte a conocer los motivos por los cuales dejamos de publicar. Y básicamente eso es este episodio. Así que podrían suceder dos cosas aquí. La primera es que tú adelantes este episodio hasta el final y podrás conocer cuál es la causa o cuáles son las causas por las que nosotros dejamos de publicar. O lo otro que puedes hacer es quedarte hasta el final y escuchar completamente el episodio. Sí, porque este episodio no solo tiene como objetivo darte a conocer las razones por las cuales nosotros dejamos de publicar. También tiene un objetivo y aborda un tema que hace bastante tiempo queríamos tratar. Un tema que hace mucho rato ya queríamos comentar en un episodio. Veníamos dándole vuelta, veníamos conversando, considerábamos que era necesario,
pero la verdad es que no se había entrelazado todavía con las temáticas que veníamos abordando. Y este tema es mucho más recurrente de lo que tú piensas, es mucho más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, de lo que tú y yo quisiéramos. Si es que tú perteneces a algún grupo, a alguna comunidad, a alguna congregación, probablemente te hayas dado cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear o sin darte cuenta, de pronto alguien dejó de congregarse, alguien dejó de participar en el grupo, dejó de compartir con nosotros y al igual que el chavo, al igual que nosotros, se fue sin más, sin despedirse, sin avisar. Y el tema del que queremos hablar en este episodio es sobre las razones por las cuales muchas veces algunas personas abandonan la congregación. Queremos hablar de por qué los miembros de alguna congregación comienzan o se apartan de ella en realidad. Y la verdad es que estos motivos, la verdad es que no siempre son fáciles de abordar. Es innegable que la pandemia permitió y contribuyó a que muchas personas dejaran de congregarse. Es innegable que muchos jóvenes y otros que no somos tan jóvenes dejaron de pertenecer a alguna comunidad de fe. Es decir, que abandonaron sus iglesias. Y la pregunta que surge en este episodio es ¿por qué? Y bueno, queremos un poco hablar sobre esto. En lo personal, creo que esta siempre será una pregunta interesante de debatir, una pregunta interesante de abordar, de conversar. Y la verdad es que cada caso es un mundo y probablemente deba ser analizado desde más de una perspectiva. Tiene más de alguna arista, no siempre es por una razón. Siempre, o por lo general, son varias o más de una. Como dice el dicho, muchas veces es una gota la que rebalsa el vaso. Pero en este episodio queremos abordar las causas más recurrentes por las cuales alguien podría apartarse de una comunidad. Y también queremos dar algunos tips, algunos consejos respecto de cómo poder revertir esta situación, cómo contribuir a que no suceda o a que no sea un golpe tan violento para nosotros como comunidad. Otra pregunta interesante que podríamos hacer es, como les decía, evitar o preguntarnos cómo podemos evitar que esto suceda. Y en más de una oportunidad me han preguntado si es que esto se puede hacer. La verdad es que en lo personal yo sí creo que es posible. Ahora, seamos honestos. En más de algunos casos, en más de algún caso, no es tan sencillo como quisiéramos, pero tampoco es algo imposible. Requiere bastante trabajo. Consideremos que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. La verdad es que así nos creó Dios. Necesitamos de estar compartiendo con alguien. Y esto lo podemos ver reflejado en el libro de Génesis, cuando Adán estaba en el huerto del Edén. Adán necesitó de compañía, necesitó de ayuda estando ahí. Y esta es una situación que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros, tú, yo, necesitamos de ayuda y de compañía. Es así hasta el día de hoy. Es innegable que día a día necesitamos relacionarnos con otras personas. Necesitamos conversar, necesitamos compartir nuestras aflicciones, necesitamos compartir nuestras alegrías, lo que nos sucede en el día a día. Ahora, ¿qué tan estrechas sean estas relaciones? Depende de varios factores. Algunos de ellos son la afinidad que podamos tener con alguna persona, los intereses que tengamos en común. Si es que tenemos temas en común, podríamos conversar largo y tendido de X tema. Ahora, si abordamos una temática que la verdad es que no nos interesa mucho, que no nos llama mucho la atención, probablemente la conversación sea mucho más corta y no logremos tener un vínculo tan afiatado, tan estrecho. También depende la personalidad. Hay personas que son mucho más abiertas, mucho más introvertidas o extrovertidas. Entonces, también depende qué tan fuerte sea esta relación, depende de la personalidad. También depende mucho de las experiencias que hayamos vivido juntos. Sin importar si estas experiencias son buenas o malas, estas experiencias son un tema en común y muchas veces nos permitirán recordar algo que nos sucedió, algo que enfrentamos juntos. Hay un montón de factores que pueden afectar en nuestras relaciones y eventualmente podrían estos factores influir de forma positiva o de forma negativa en estas nuestras relaciones. También sucede lo mismo en una congregación. Existen factores que contribuyen de forma positiva
en las relaciones que se generan en una comunidad cristiana, en una congregación, en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, me gustaría comentarles algo que hace ya varios años tuve la experiencia o la posibilidad de experimentar. En cierta oportunidad tuve la posibilidad de pseudo o de casi liderar un grupo bastante diezmado, un grupo de jóvenes importante, no sé si tan importante, un número tan importante de personas, pero sí era un grupo que estaba bastante diezmado. La verdad es que muchos de los chicos se encontraban desilusionados, estaban cuestionando o cuestionaban cómo se venían haciendo las cosas dentro del grupo, cómo se venían haciendo las cosas dentro de la comunidad. Y la verdad es que más que ayuda espiritual o una guía para estrechar su relación con Dios, lo que estos chicos recibían como miembros de esta comunidad de fe era más cargas, más exigencias y más problemas para su vida. Seamos honestos. En general, la vida no es sencilla, o al menos no tanto como nosotros quisiéramos. Y la verdad es que nadie quiere más problemas de los que ya tiene. Pues bueno, muchas veces las comunidades, nosotros como miembros de una comunidad, lo que hacemos es darle más problemas a los miembros de la congregación, sobre todo a los jóvenes. Pero, bueno, tras conversar con algunos de estos chicos, pude observar que más de alguno incluso debió enfrentar una mala experiencia. Al interactuar con ellos, al conversar con ellos, al acercarme a ellos, pude darme cuenta de algo que en lo personal, al menos desde mi perspectiva, no debiera ocurrir en una congregación, en una comunidad de fe. Es esto, que alguien tenga una mala experiencia. Muchas veces llegamos a una comunidad buscando una forma de vida mejor a la que nosotros tenemos y lo que encontramos son más problemas. Pues bueno, insisto, desde mi perspectiva personal, esto no debiera suceder. ¿Por qué? Porque poco a poco las malas experiencias que nosotros vamos viviendo en distintos lugares, ya sea en el trabajo, en el colegio y en nuestras comunidades de fe, nos va generando más de algún conflicto, asumir nuevas responsabilidades. Y bueno, seamos honestos, un buen grupo de otras cosas que lamentablemente preferiría o no sé si lamentablemente, pero preferiría al menos no comentar en este episodio. Existe un grupo importante de cosas que suceden dentro de una comunidad que muchas veces podrían ser consideradas como una mala experiencia. Y lamentablemente estas circunstancias comienzan a desmotivarnos al punto que sin darnos cuenta nosotros mismos comenzamos a dejar de sentir que somos parte del grupo. Poco a poco comenzamos a alejarnos y sin darnos cuenta ya no somos parte de la congregación. Bueno, en una de las primeras intervenciones que tuve con este grupo, recuerdo haber preguntado y haber solicitado si es que existía algún listado, alguna base de datos donde existieran los nombres de los chicos que participaban mayoritariamente de las actividades. En realidad lo que quería saber era quiénes componían este grupo. Y debo reconocer que me sorprendió, no gratamente, pero sí me sorprendió la relación que había entre la cantidad de nombres que existían en ese listado. Insisto, no era un número tan grande, pero sí muchos. Diría yo que entre quizás el 90% de los nombres que aparecían en ese listado eran nombres de personas que no participaban de forma activa en las actividades que nosotros planificábamos y realizábamos. Solamente el 10% estaba participando de forma activa de nuestras actividades. Y a ellos los podríamos considerar parte del grupo. Ahora, debo reconocer que esta experiencia, el trabajar con este grupo por casi un año, me permitió aprender muchísimo respecto de lo que espero poder transmitir hoy. Bueno, te preguntarás qué pasó con este grupo. Finalmente logramos, luego de realizar algunas actividades, logramos revertir muchas de las situaciones que generaban el distanciamiento del grupo y con el grupo. Y aquí es donde viene el primer consejo de este episodio. Si tú eres parte de un grupo o estás liderando un grupo, trabaja en fortalecer o generar relaciones interpersonales en tu grupo. Es decir, si por A, por B o por C alguien se ha distanciado del grupo, intenta acercarte a esa persona y generar
un vínculo. Es así de sencillo. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿y esto qué fundamento tiene? Bueno, este planteamiento está basado en la ilustración que hace Jesús, o podríamos utilizar como ilustración a Jesús como el buen pastor. Este consejo está basado en eso, en esa ilustración. Recordemos que Jesús, como la figura del buen pastor, nos enseña y nos ilustra que alguien o un buen pastor va por la oveja que se ha apartado del grupo y recorre cielo, mar y tierra hasta que la encuentra y hace lo necesario porque esta oveja vuelva con el grupo, con el redil. Bueno, la verdad es que nosotros no somos ovejas, pero sí somos personas que tienen un valor. Y debemos de ir por aquellas personas, debemos acudir en el rescate, en ayuda, interiorizarnos, preocuparnos por aquellas personas que se han apartado de nuestro grupo. Y les decía que quería ser honesto respecto de esto. No es un trabajo sencillo, pero alguien tiene que hacerlo. Y bueno, si me preguntas a mí honestamente, yo creo que la globalización de la que tanto hablamos en Menos es Más el podcast podría ser de mucha ayuda. Así que, ¿qué es lo que te sugiero? Inicialmente, si tú estás trabajando con un grupo, lo que te sugiero es que hagas un levantamiento de una base de datos. ¿Qué debes considerar en esta base de datos? Los nombres, números de teléfono, direcciones de los miembros de la comunidad o del grupo. Esto inicialmente. Luego, cuando ya tengas esta información, lo que te sugiero es que vayas complementando poco a poco esta información. ¿Con qué la puedes complementar? Con el nombre de los mejores amigos, con algunas preferencias, con algunas cosas que le guste hacer a tal o cual persona, a todos los miembros, saber qué es lo que les interesa, cuáles son sus intereses, temas que les apasionen, temas que les gusten. ¿Para qué te estarás preguntando? Bueno, esto te sirve para romper el hielo y poder iniciar una conversación que te permita, en un corto plazo, generar un vínculo con ellos. Y generar, obviamente, una conversación inicial. Finalmente, si es que dentro de este grupo en el cual tú quieres intervenir ya tienes esta base de datos y sabes, has logrado localizar y saber las características, las condiciones de aquella persona que se ha apartado del grupo, finalmente te sugiero que intentes contactar a aquellos que se han distanciado del grupo. Si tú cuentas con su número telefónico, llámalo. Ojo, no envíes mensajes de WhatsApp. Al menos no inicialmente. Si el vínculo se ha extendido, si se ha distanciado, no envíes mensajes de WhatsApp. Eso es para cuando tú tienes un vínculo. Ahí te recomiendo que utilices esa herramienta. Pero de lo contrario, si tienes el número telefónico, llámalo. Probablemente te contesten o probablemente no, pero intenta llamar. Recuerda, WhatsApp es un medio de comunicación asincrónico. Sí, es tremendamente útil. Pero muchas veces este tipo de situaciones, o para este tipo de situaciones, lo más recomendable es una llamada telefónica. Ahora, ¿qué debes hacer en esta llamada telefónica? Muestra un real interés por la persona. Así que, hazte el tiempo y llama. Procura que esa llamada no sea ni muy extensa ni muy corta. Sé honesto. En esta llamada debes ser sincero. Procura ser amigable, procura no incomodar a tu interlocutor. Probablemente, bueno, más adelante les voy a comentar algunas de las razones principales por las que alguien se fue, pero si se apartó. Pero si esto es negativo, probablemente sea más propenso a ser incómoda tu llamada. Así que intenta no incomodar, ¿sí? Intenta darle a conocer cuán importante es esta persona para ti y para el grupo. Sobre todo, dale a conocer cuánto le extrañan tú y el grupo. Ahora, dependiendo, insisto, te lo decía ya, dependiendo de la complejidad de las causas que provocaron su alejamiento, quizás no sea suficiente una llamada telefónica. Quizás lo que sea más efectivo para esto sea que lo visites. Así que el consejo sigue siendo el mismo. Hazte el tiempo y realiza una visita. Procura agendar alguna visita. Quizás tengas que hacer más de una visita, pero lo importante es que intentes recuperar el vínculo con esta persona. Ahora, las causas que provocan el alejamiento de alguien de una comunidad de fe, creo que lo comentábamos antes, son variadas. Por lo general, son factores negativos. Ahora, si este es el caso, si es un factor negativo, si el alejamiento es producto de algo negativo,
lo más probable es que este alejamiento sea por un tiempo prolongado y probablemente o quizás se transforme en algo definitivo. Esto es algo que queremos revertir. Ojo, no siempre es así. A veces el alejamiento está asociado a algo positivo. Sí, aunque tú no lo creas. A veces los miembros de una comunidad, de un grupo, se alejan por factores positivos. Por lo general, estos factores son de corto plazo. Y quizás estén asociados, qué sé yo, a un cambio de casa, a un cambio de trabajo, a un cambio de colegio o de algún centro de estudio. Por lo general tienen relación con cambios de hábitos. Algo cambió y este cambio produjo el alejamiento temporal. No tiene por qué ser extenso, pero ojo, si nosotros no atendemos esas razones, también podrían transformarse en algo prolongado en el tiempo, que es algo que nosotros no queremos, por lo menos yo no quiero que suceda eso. Te decía entonces que por lo general los cambios, ya sean de hábitos o cambios que generen alguna situación, qué sé yo, alguna enfermedad o algún viaje, no requieren mayor atención por parte nuestra. No, al menos no comparado con un caso negativo. Ahora, bajo ciertas condiciones, nosotros nos vemos obligados a apartarnos por periodos cortos. Si esta es la situación, el consejo sigue siendo el mismo. El consejo sigue siendo: procura mantenerte en contacto. Procura fortalecer las relaciones interpersonales. Y aquí sí aplica el WhatsApp. Puedes enviar mensajes de WhatsApp, mensajes de aliento. Sobre todo si es alguna situación negativa de corto plazo o algún cambio de hábito que genere un nivel de estrés importante. Ahora, si el alejamiento de esta comunidad es producto de estudios, lo más probable es que no sea prolongado en el tiempo. Así que, además de intentar fortalecer la relación interpersonal, lo que te recomiendo es que seas comprensivo y paciente. ¿Sí? Debes ser comprensivo y paciente porque estudiar a veces toma más tiempo del que nosotros quisiéramos. Pero ojo, aquí suceden dos cosas. Hay carreras que son bastante demandantes de tiempo porque necesitamos modificar, cambiar hábitos de estudio que probablemente o quizás no los tengamos, quizás ha pasado un tiempo importante en el que no hemos estudiado y de pronto necesitamos hacernos de nuevas herramientas que nos permitan rendir en lo académico. Ojo, no va a ser eternamente, hay carreras que duran de 2 a 4 o 5 años, pero sí, en periodos puntuales son muy demandantes de tiempo, sobre todo en los periodos de evaluaciones. Pero también habrán periodos en los que no se nos demande tanto tiempo. Así que ahí es cuando nosotros, si hemos trabajado bien las relaciones interpersonales, probablemente estas personas se comuniquen con nosotros o vuelvan al grupo por un periodo muy breve de tiempo, que va a ser el tiempo que tengan de holgura. Así que, básicamente lo que yo intento transmitir es que aun cuando X persona no esté físicamente participando de las actividades que ustedes o que tú has planificado para la comunidad, para el grupo, no necesariamente deben desvincularse por completo de ella. Tú puedes enviar, qué sé yo, a realizar una llamada de apoyo, realizar una llamada de aliento, así también puedes enviar un mensaje de WhatsApp indicando cuánto le extrañas a la persona, cuán importante es para el grupo, para la comunidad. Créeme, este tipo de situaciones, hacer este tipo de cosas no toma mucho tiempo y permite mantener relaciones sanas y fuertes de forma prolongada en el tiempo. ¿Cuándo puedes hacer esto? Cuando te estés trasladando, qué sé yo, en la micro, en el metro, cuando estés viajando en bus, cuando tengas tiempos muertos. Lo mismo que recomendamos para leer, para hacer otro tipo de actividades que son muy útiles, como estudiar o aprender cosas cortas que no requieran mucha concentración, también las puedes realizar en este tiempo. Así que sin importar las causas, para sintetizar un poco, sin importar las causas por las cuales alguien se alejó de la comunidad, de la congregación, mi consejo es que tomes contacto con él. Sin importar si las causas son positivas o negativas. Sin importar si es por un tiempo prolongado o por un tiempo corto, toma contacto con quienes se han alejado de tu grupo, de tu congregación. Créeme, eso es algo que Jesús haría.
Ahora, en lo personal, en el tiempo he podido observar que las principales razones por las que la gente abandona una comunidad o una congregación o abandona su comunidad de fe siempre son más que justificadas. Así que nunca intentes de desestimar las razones por las cuales alguien se apartó de la comunidad. Por lo general son o una mala experiencia, que en definitiva esto termina en un tiempo prolongado de tiempo hasta que sanen sus heridas, que podría ser mucho tiempo o incluso podrían nunca sanar. Así que es algo que debe ser atendido. Desde lo personal creo que es algo que debe ser atendido. Y también existen motivos justificados como cambios de hábitos. Por lo general son por tiempos breves. Y como te dije antes, ojo, estos tiempos breves, si no son atendidos, podrían transformarse en tiempos prolongados. Me refiero a enfermedades, cambios de hábitos, cambios de casa. Cambios que, ojo, por lo general son tiempos cortos, pero que, insisto, podrían transformarse en algo prolongado en el tiempo. Bien, ahora, con mucho más que decir respecto a este tema, pero con muy poco tiempo para seguir grabando, quiero contarte las razones por las que nosotros, en Menos es Más el podcast, dejamos de publicar de forma tan repentina. Así como el chavo se quería ir, así nosotros nos fuimos. Lo hicimos de forma muy, muy repentina. Y muchos de ustedes o algunos de ustedes pensaban que podía ser algo negativo. La verdad es que no. No fue por un motivo negativo. No fue por nada malo. Y como les comenté en este episodio, tiene relación con algunos cambios de hábito. Cambios de hábito puntualmente que tuve que enfrentar yo. Cambios de hábito que comenzaron más o menos en marzo. Y bueno, resulta que desde hace algún tiempo, muchos años en realidad, tenía ganas de volver a estudiar. Y curiosamente este año, gracias a Dios y a varios factores que influyeron de forma positiva, se dio la posibilidad de estudiar, así que tomé la decisión de forma muy abrupta, muy rápida, de volver a estudiar. Y bueno, en eso estamos. La verdad es que fue algo bastante repentino, mucho más repentino de lo que yo hubiese querido. Fue una de esas decisiones que tienes que tomar y te dices a ti mismo, ¿es ahora o nunca? Así que tuve que matricularme de forma muy rápida. Como les decía, acepté el desafío de volver a estudiar y en eso estamos. La verdad es que inicialmente pensé que podría cumplir con todos los compromisos que había adquirido para este año. Les hablamos en otro episodio respecto a la planificación. Hicimos una planificación, pero la verdad es que lamentablemente cuando fue pasando el tiempo, me vi sobrepasado respecto de los tiempos que necesitaba para estudiar y fui viendo que no me alcanzaba el tiempo. Así que tuvimos que rápidamente tomar una decisión y la decisión era o dejar de estudiar, que era algo que quería hacer hace mucho tiempo, o dejar de publicar para el podcast y dejar de publicar para lo que veníamos haciendo en Instagram. Así que, bueno, luego de un año de estudio ya, ahora estamos de vacaciones, pero luego de un año ya, creo haber retomado el ritmo de estudio, así que ya no se hace tan complicado estudiar. Hemos adquirido hábitos que nos permitirán, espero, nos permitan grabar. Seamos honestos, estudiar demanda mucho tiempo y a mí me demandó más tiempo de lo que yo había pensado, de lo que yo había considerado. Así que bueno, ya terminamos el primer año y bueno, ahora ya nos vemos con un tiempo mucho más holgado, un poco más holgado y esperamos poder cumplir los nuevos desafíos que hemos planificado para este año. Aquí quiero hacer un alto y agradecer sinceramente a quienes me han apoyado en esta difícil aventura de volver a estudiar. Quiero agradecer a quienes me instaron a estudiar, porque la verdad es que hubieron gente que me forzó, que me empujó, que me motivó a seguir estudiando, a tomar esta difícil decisión y me han apoyado a enfrentar este difícil proceso. No es sencillo estudiar, como les dije al principio, no es imposible, pero sí requiere de tiempo. Así que quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mis más cercanos, porque ellos fueron quienes me ayudaron. Quiero agradecerles por alentarme, por comprenderme, por comprender que estudiar es un proceso que a veces demanda tiempo que ya muchas veces no puedo compartir con ellos. Y sobre todo, como les decía antes, en las semanas de evaluación. Son tiempos bastante complejos, requiere mucho estudio. Y bueno, eso. Gracias a todos quienes nos han apoyado en esta difícil e interesante aventura de volver a estudiar. Amigo, amiga, gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, si este contenido te ha gustado, lo puedes compartir de forma total, completa y absolutamente gratuita. ¿Cómo? A través de tus redes sociales, lo puedes compartir con tus amigos, con tu familia. Recuerda que así, juntos, tú y yo, podremos llegar a mucha más gente con el mensaje de salvación y con este mensaje que
creemos que es valioso y que puede ser edificante para muchas personas. ¿Dónde nos puedes encontrar? ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros? A través de Instagram, en la cuenta @m.edgardo_arroe. Cuéntanos, por favor, cuéntanos qué te ha parecido este episodio. Como siempre, se aceptan críticas constructivas y destructivas, pero ojo, solo en ese orden. Bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Adiós.